ciudadanas y ciudadanos activos, participar y que somos sujetas de nuestro propio desarrollo, ¿no? Que seamos sujetas de nuestro propio desarrollo. El movimiento es global, tenemos más de 70 miembros, THP global tiene el secretariado de este movimiento, pero hay diversos capítulos en África, en Asia, hay uno en México desde 2017 y nuestra apuesta está en cambios sistémicos que permitan lograr la voz y agencia de las personas, empezando por las mujeres, que existan financiamientos locales adecuados, que tengamos buena gobernanza local y que las personas, las comunidades, los municipios, los estados y el país seamos resilientes. En el marco del movimiento queremos abrir esta conversación y esta reflexión. Tenemos un contexto que ya todos sabemos que es sumamente complicado. Hay muchos foros, hay muchos webinars, hay muchos escritos y conversaciones sobre el COVID-19, los efectos de la pandemia y cómo desató una crisis, pero que se dio en circunstancias en donde ya existía una situación de desigualdad, donde ya existían violencias, donde ya existía una desarticulación y no cooperación entre los diferentes actores de desarrollo. Y esto está haciendo y complejizando todavía más pues la situación que enfrentamos, ¿no? Entonces, quisimos enfocarnos en el tema de construcción de paz, porque creemos que es una conversación que no está, no ha estado tan presente, al menos con la fuerza que pensamos que debería estar. Y podemos pensar que una conceptualización muy general de la paz que nos enfoque a la ausencia de conflicto, a la ausencia de guerra, pues sería un estado deseable, pero queremos ir más allá, a enfocarnos a una situación en donde no haya violencia, donde no exista miedo, donde podamos profundizar y trabajar para construir cohesión social, por ejemplo, cooperación, que se reduzcan las desigualdades. Y queremos partir de esta concepción en donde la ausencia de paz se refleje en la garantía y en el cumplimiento de los derechos humanos, ¿no? Y que podamos vivir en una sociedad que vive en paz de una manera mucho más integral. Pero por supuesto, antes, bueno, esta noción queríamos y queremos invitar a esta conversación a personas expertas que han trabajado en estas temáticas de manera muy, pues ya con varios años de experiencia y que nos aporten esta información alrededor del tema de construcción de paz y cómo podemos incorporar las comunidades, ¿no? Me da mucho gusto poder moderar esta conversación y poder escuchar a quienes nos acompañan el día de hoy. Vamos a contar con la presencia de Adela Salinas. Ella trabaja o participa en el Laboratorio para la Resolución de Conflictos Socioambientales de la Universidad Iberoamericana. Escucharemos también a Carlos Juárez del Instituto para la Economía y la Paz y con Montserrat Salazar, directora ejecutiva de The Hunger Project México. Vamos a tener una primera intervención de cada uno de ellos de 10 minutos y después les invito a que quienes nos están viendo en Facebook Live puedan dejarnos sus comentarios, sus reflexiones, sus preguntas para que podamos... ¿Se cortó? Hola. Hola. Sí, nos... Yo no los oigo. Y en sus libros siempre están presentes temas como... Te cortaste un poquito, si puedes regresar un poco a lo que dijiste, te quedaste congelada. Ay, muchas gracias, perdón, como saben, la tecnología siempre nos da malas pasadas. Solamente retomo la semblanza de Adela para darle la palabra. Ella es periodista y escritora, tiene 6 libros publicados y siempre en estos libros están presentes temas como el bien, el mal, la vida, la muerte, la violencia y su transformación. Desde el 2014, su línea de investigación se centra en la construcción de paz y en la creación de redes de solidaridad para erradicar la violencia. Su libro más reciente, Constructores de Paz en México, Perspectivas, Procesos y Acciones que desarticulan la violencia, fue publicado por la Universidad Iberoamericana, donde se ha desempeñado en el diseño curricular de la especialidad para la educación y construcción de paz,
así como en la coordinación de los conversatorios para la educación y construcción de paz en la Vicerrectoría Académica y en el diseño y gestión del Laboratorio para la Resolución de Conflictos Socioambientales del Centro Transdisciplinario Universitario para la Sustentabilidad. Bienvenida, Adela, muchas gracias por aceptar esta participación y te cedo el micrófono. Pues muchas gracias, Diana. Mucho gusto a todas y todas. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, pues en realidad no sé cómo por dónde empezar. A mí lo que me interesa mucho de la construcción de paz desde que empecé con toda la investigación, pues para los libros y para los conversatorios, siempre es crear redes de solidaridad. Considero que no podemos construir paz si no hay una comunidad, ¿no? Si no hay una articulación de conciencias en ese sentido para poder pues crear, digamos, como romper paradigmas, pero también para crear nuevas formulaciones y nuevas narrativas hacia la construcción de la paz, ¿no? Entonces, bueno, en la reflexión, digamos, de lo del COVID, independientemente de toda la tragedia, digamos, que está detrás de todas las desigualdades que produce el COVID, de pues todo este enfrentamiento con la salud y con la enfermedad, desde el punto de vista de la construcción de paz, digamos, yo puedo como ver que ha sido un gran maestro que llegó a romper todo nuestro esquema de realidad, ¿no? Nos metió en todas las dimensiones de la conflictividad individual, intrapersonal, cultural, social, económica, política y ambiental en ese sentido, ¿no? Entonces, de alguna manera, digamos, como trayendo toda la enseñanza que yo he obtenido a través de muchas personas a las que he conocido, constructoras de paz, en donde casi todas se desenvuelven digamos, como en temas de relación humana, ¿no? Esto me remite, digamos, el COVID es como un espejo absolutamente pues de toda la conciencia que hemos tenido en nuestro actuar pues en la vida y en la realidad, ¿no? Es decir, siento que el COVID ha llegado, ha sido una sacudida fuerte hacia lo que creíamos que éramos y no somos, al control de la realidad que teníamos, que creíamos tener y no tenemos, a la incertidumbre sobre la nueva normalidad y sobre todo, y lo más importante, crea como un nuevo puente o una nueva oportunidad, por decirlo de alguna manera, para aprendernos a relacionar de otra manera, ¿no? Entonces, la construcción de paz siempre, de alguna manera, siempre habla de el aspecto relacional, ¿no? En la construcción de paz, pues tiene mucho que ver, digamos, todos los procesos de diálogo, los procesos de escucha hacia las personas, pero la escucha diferente, digamos, ¿no? Es decir, en este proceso relacional, en donde de alguna manera estamos metidos ya en un como conflicto existencial hacia la salud, hacia la enfermedad, digamos, como espejo, y hacia la muerte también como un espejo, necesariamente hemos tenido que abandonar prioridades que teníamos antes, muy probablemente cifradas hacia afuera, ¿no? Y de pronto pues ya estamos metidos otra vez en donde tenemos que hacer una reflexión hacia lo personal, hacia lo individual, cómo son nuestras relaciones interpersonales más inmediatas, como son la familia, el núcleo familiar, y de ahí cómo nos vamos tejiendo hacia el exterior en ese sentido, ¿no? Hacia la nueva normalidad. Siento que también pues el COVID ha sido un enorme espejo que nos ha puesto, digamos, el espejo enorme pues del descuido de nosotros mismos, pero también del descuido hacia el medio ambiente, ¿no? El descuido hacia nosotros mismos, es decir, por ejemplo, hemos estado como puestos, toda la conciencia ha estado como muy puesta hacia el desarrollo de la economía, pero desde una economía superficial, voraz, muy puesta en el mercantilismo, en donde de alguna manera hay como un pronunciamiento, digamos, hacia formas de alimentación que tienen más que ver con lo comercial y que por demás desnutren.
Y esto yo sí siento que esta necesidad por devolvernos a la salud, digamos, para fortalecer nuestro cuerpo, pues necesariamente nos remite al tema de la sustentabilidad, de la sostenibilidad, del medio ambiente, también de ver en ese sentido quiénes son las personas, como por ejemplo las personas de las comunidades, que son las personas que justamente son las protectoras del medio ambiente, de los recursos naturales, son las que trabajan el campo, y de ellas en realidad estamos dependiendo para tener como un suministro saludable, ¿no? Creo que todo eso es un cambio de paradigma, ¿no? Más allá de la desigualdad que el COVID sí está disparando y está visibilizando justamente estas formas de la desigualdad, las está visibilizando porque por supuesto que las clases más privilegiadas tenemos la oportunidad de estar así trabajando a través de Zoom, pero si vemos las clases menos privilegiadas, las clases menos privilegiadas no tienen esta oportunidad de tener como un vínculo a través de la tecnología y justamente por esa falta de información, de acceso a la información, pues también son más proclives y más vulnerables pues hacia el COVID, ¿no? Hacia toda esta pandemia. Entonces, desde la construcción de paz, me parece que es muy importante cambiar como nuestra forma de pensar, es decir, hacer como es una enorme oportunidad para transformar esta manera de pensar muy lineal y de alguna manera empezar a crear un pensamiento circular, en donde ya aprendamos a ver a todas las partes, a todos los sectores como un todo, porque finalmente el COVID, pues no ha discriminado ni clase, ni edad, es decir, ni clase social, ni edad, ni género, ni absolutamente nada, ¿no? Llega absolutamente a todo por igual, y en ese sentido, pues nos ha unificado en esta misma conciencia de transformación, ¿no? Entonces, en esa misma conciencia de transformación, desde una perspectiva de construcción de paz, pues sería justamente tejer las diferentes posibilidades, ¿no? Que pueden emerger a partir de esta emergencia sanitaria y obtener, digamos, como el potencial de cada uno de los sectores para poder construir pues un mundo diferente, porque al final es mundial esto, ¿no? Entonces, bueno, pues en realidad yo sí considero que el COVID, más allá de esta tragedia enorme, sí es una enorme oportunidad que se nos pone para transformar una realidad que nos estaba ahogando y que no nos habíamos dado cuenta que nos estaba ahogando, ¿no? Digamos, todo el sistema relacional se ubicaba se ubica todavía en una parte muy, muy clavada en el asunto comercial, en el asunto del desarrollo, en el asunto de las infraestructuras, en el asunto de un desarrollo meramente económico, pero desde un lado muy, pues sí, muy superficial, ¿no? En cambio, si volteamos, digamos, o si podemos hacer una suerte de transformación de este pensamiento y actuar desde el corazón, como se actuaría desde la construcción de paz, pues podemos generar estrategias de economía circular, de una economía más verde en un momento determinado, en donde todos los sectores de la población sean participantes, digamos, como de todas estas estrategias, ¿no? Entonces, bueno, en términos generales, pienso que eso nos podría ayudar, ¿no? Considero que así como, o sea, ahorita me acuerdo, digamos, como de una analogía de los budistas que hablan de una telaraña, que dicen que cuando hay una telaraña todo está tejido, pero cuando mueves un pedazo de la telaraña se mueve el resto. Bueno, el COVID parte a lo mejor de una persona o de un murciélago y de repente se mueve todo el universo en el que estamos viviendo, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva y desde la perspectiva de la construcción de paz, es observar ese mismo tejido, pero para la misma construcción, ¿no? Entonces, yo sí siento y considero que, pues que no, nada está separado, ¿no? Absolutamente nada. La construcción de paz siempre habla y observa, digamos,
todo el comportamiento desde una parte comunitaria, desde una parte siempre hay un cuidado por el otro, precisamente porque en esa afectación del otro se afecta el resto. O sea, todas las posibilidades y todas las líneas y todos los vasos conductores y conectores de cada persona se van afectando por la generación de una misma relación, ¿no? Entonces, bueno, no sé cuántos minutos llevo y creo que estoy hablando de muchos temas al mismo tiempo, pero ya me pondré en orden. ¿Cuánto me falta? Ya, se cumplió el tiempo, Adela. Muchas gracias. Muy puntual, muy en tiempo. De verdad, muchas gracias por tus reflexiones. Esto último que tú decías de la paz y lo que implica en términos del cuidado comunitario, tienes toda la razón. O sea, el COVID nos vino a sacudir en el control de la realidad que pensamos que teníamos y nos abre esta posibilidad de replantearnos las prioridades que tenemos hacia lo personal, hacia lo individual y hacia lo comunitario, entendido desde la parte solidaria, circular, sistémica y no únicamente lineal. Entonces, creo que nos pones muchas reflexiones muy ricas, que también interpelan a la manera como muchas de las personas piensan, pensamos y vivimos, y que creo que vale la pena empezar a profundizar en estos temas, ¿no? Gracias, Adela. Vamos a escuchar ahora a Carlos Juárez, del Instituto para la Economía y la Paz. Él es, les cuento un poco de su trayectoria. Él es becario Rotary Pro Paz de 2016 y tiene un fuerte enfoque en la construcción de paz y transformación positiva de conflictos. Tiene una licenciatura en Economía, una maestría en Gestión Pública y una maestría en Política para el Desarrollo Internacional en la Universidad de Duke, en Carolina del Norte. Ha tenido experiencia en iniciativas multisectoriales de construcción de paz que incluyen gobiernos locales, empresas, universidades y en diversas organizaciones de sociedad civil. También ha sido asesor en desarrollo económico, finanzas públicas y transparencia para gobiernos locales en México, además de contar con experiencia en finanzas corporativas, y como catedrático además ha impartido conferencias y talleres en México, Colombia, Guatemala, Perú y otras ciudades de Estados Unidos. Desde 2017, director en México del Instituto para la Economía y la Paz. Muchas gracias, Carlos. Bienvenido. Te escuchamos y ahora presentamos tus láminas. Bien, muchas gracias, Diana. Muchas gracias a The Hunger Project México por la invitación. Bueno, pues yo preparé una presentación. Me disculpo de antemano porque voy a ir muy rápido. Hay mucha información que quisiera compartir. Voy a tratar de ser ágil. Y si hay algo en la presentación o en los datos que les llame la atención, podemos profundizar en ello. Roberto, sí estamos... ¿podemos ver la presentación? ¿Ya estamos viendo? Bien, ok, bien. Bueno, yo soy director en México del Instituto para la Economía y la Paz. Comienzo diciéndoles qué hacemos, por favor. ¿La que sigue? Somos un centro de investigación global. Estamos basados y fundados en Sydney y estamos tratando de ponerle indicadores al tema de la paz para que deje de ser este concepto a veces un tanto abstracto y podamos medirlo, analizarlo a mayor profundidad. Yo digo coloquialmente ponerle nombre, pero también apellido, y encontrar cuáles son los factores y los caminos que pudieran abrir rutas hacia la paz en el mundo y en México. Desde hace 7 años hacemos este estudio que llamamos el Índice de Paz, donde analizamos la situación de México y catalogamos o clasificamos a las 32 entidades del país de la más pacífica a la menos pacífica. ¿Podemos seguir? ¿La que sigue? Ahí. Medimos 5 indicadores para hacer este ranking y tomamos fuentes de datos que son sobre todo oficiales. Hacemos algunos ajustes porque hay delitos y eventos de violencia que no se denuncian cotidianamente. La que sigue, por favor. Toda la información que presentamos está basada en datos y todo el análisis está basado en evidencia. A nivel nacional, en los últimos 12 meses, analizamos todo 2019, encontramos que 9 entidades del país mejoraron sus niveles de paz, mientras que 23 se empeoraron. Esta ya es una tendencia que lleva varios años, un deterioro constante de los niveles de paz en el país,
En el último año La Paz cayó más de 4% y en los últimos 5 años La Paz se ha deteriorado hasta un 27%. Y lo que vemos es que pasamos de tener un problema muy focalizado en algunas regiones del país a un problema mucho más extenso. Seguimos, por favor. Este es el mapa que vieron. Lo más rojo es lo más violento, lo más verde es lo más pacífico. El indicador por excelencia de violencia en el país pues son los homicidios por el impacto que estos generan. Encontramos que la tasa de homicidios en los últimos 5 años creció un 86%, casi se duplicaron los homicidios. Y encontramos que hoy en nuestro país el homicidio es la principal causa de muerte en el rango de edad de 15 a 44 años. Esto aplica también para los jóvenes. La principal causa de muerte entre jóvenes es el homicidio. También es la 4ª causa de muerte para niños entre 5 y 14 años. Imagínense, esto nos da una idea de la tragedia que estamos viviendo. Lo que sigue, por favor. Está íntimamente relacionada el crecimiento de los homicidios con el crecimiento de los conflictos entre cárteles a nivel nacional. Y esto parte evidentemente desde el 2006, cuando se declara la guerra contra las drogas en el sexenio del presidente Calderón, donde pasamos de tener 3 cárteles en el país, disputando 3 conflictos criminales, 3 disputas, a 42 grupos criminales para 2018, donde han mantenido 35 conflictos. Estamos hablando de nuevo de un problema que estaba muy focalizado en algunas regiones del país, 2, 3 regiones, a una multiplicación de estos conflictos y por lo tanto un incremento en las tasas de homicidio. Lo que sigue, por favor. Cuando analizamos los delitos con violencia, otro factor distinto al crimen organizado, digamos, no necesariamente vinculado, encontramos que mientras que el robo, el asalto con violencia se mueve de manera un tanto irregular, y vemos periodos donde van disminuyendo, algo que es alarmante es que otros 2 indicadores dentro de delitos con violencia se mantienen a la alza, que son la violencia familiar y la violencia sexual. Para 2019 la violencia sexual creció 18% y la violencia familiar 14%. Y en los últimos 5 años la violencia familiar creció 60% y 40% la violencia sexual. Perdón, la violencia sexual 60%, violencia familiar 40%. Hay estados como Guanajuato, Aguascalientes, que traen incrementos, Jalisco, traen incrementos de más del 100%. Hay estados que traen incrementos en la violencia sexual del 400% en los últimos 5 años. Y para dejar los eufemismos, cuando decimos delitos sexuales, violencia familiar, estamos hablando de 2 formas de violencia que están altamente concentradas en las mujeres. Es decir, son violencias directamente relacionadas con las mujeres. Es violencia contra las mujeres. La que sigue, por favor. Bueno, nada más aclarar, planteo estos 3 laminillas muy rápidas, es decir, los homicidios, el crimen organizado, la violencia, la delincuencia común, y luego vemos la violencia familiar y la violencia sexual, que podríamos llamarla la violencia interpersonal, una violencia de las relaciones cotidianas. Lo que quiero plantear con esta reflexión de estos 3 elementos es: creemos que la violencia tiene que ver con los cárteles nada más, con el crimen organizado. Lo que nuestro país está viviendo no es solo una extensión, no es una amplificación de la violencia a nivel territorial, pero también en muchas dimensiones sociales. Es decir, nuestras interacciones se han vuelto cada vez más violentas, a nivel cárteles, a nivel calle y a nivel familiar y a nivel interpersonal. Estamos viviendo una epidemia de violencia también, que llegó antes, mucho antes que la epidemia del COVID. Pasamos a la que sigue, por favor. Quiero hacer una distinción. Esto de lo que hemos estado hablando es violencia directa, son crímenes, homicidios. Lo opuesto a esto es lo que normalmente llamamos paz negativa. La paz negativa es la ausencia de violencia, la ausencia de guerra, la ausencia de miedo a la violencia, pero hemos visto que esta forma de paz, aunque es muy importante, obviamente queremos mantener la integridad física, no queremos que nos asalten, que nos maten, esta paz es incompleta o es insuficiente. Necesitamos, para poder desactivar estas formas de violencia en todos los niveles, necesitamos trabajar en las instituciones, en las estructuras, en las actitudes de las personas, es decir, en las raíces que dan origen a estas violencias, y entonces estaremos hablando de una paz positiva. Se llama positiva porque define la paz a partir de lo que sí es y no de lo que no es.
Queremos un México en paz y decimos queremos un México sin homicidios, sin robos, etcétera. Pero ¿cómo se llama esto puesto en positivo? Bueno, nosotros, la que sigue, por favor, Roberto. Nosotros tenemos un marco conceptual. Los términos de paz positiva y negativas fueron acuñados por Johan Galtung, un padre de los estudios sobre paz y violencia, conflicto. Nosotros en el instituto hemos llevado esta terminología y hemos construido a partir de la evidencia empírica un marco conceptual que llamamos los 8 pilares de paz positiva. Decimos que en el largo plazo la paz tiene que ver con gobiernos que funcionan, con mayor equidad, con libertad de expresión, con una economía sana, pero además un sector empresarial y privado que se involucra en los asuntos públicos y sociales, altos niveles de capital humano, porque un pueblo enfermo, malnutrido, ignorante, no puede estar pensando en el largo plazo, no puede construir una visión de largo plazo si está sobreviviendo al próximo día. Aceptar los derechos humanos claramente, altos niveles de corrupción, estamos tratando de apagar un incendio con una cubeta llena de agujeros y eso es lo que nos hace la corrupción, merma la confianza y promueve agravios graves. Y buenas relaciones con los vecinos, el famoso tejido social. Quizás lo más interesante de este enfoque, porque pues los pilares parecen muy obvios, muy intuitivos, lo más interesante es que estos 8 factores funcionan como un sistema complejo, es decir, los factores están interconectados y no podemos afectar uno sin que toquemos los demás, un poco en la idea de la telaraña que mencionaba Adela, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, ya para concluir, a nivel local hay algunos retos. ¿Seguimos, por favor? Este enfoque de paz positiva y de los 8 pilares creo que es muy interesante porque nos permite analizar las estructuras y las raíces de la violencia en el largo plazo. ¿Qué retos hay a nivel local o a nivel comunitario que apreciamos? Bueno, primero, a lo largo del país vemos que una gran alarma está en atender la violencia interpersonal, especialmente en sus modalidades familiar y sexual, es decir, violencias contra las mujeres y otros grupos que se encuentran en vulnerabilidad en el corto plazo y en el largo plazo. Es decir, hacer mecanismos de protección inmediata, que no haya impunidad, que haya formas de proteger a las personas, pero también que deconstruyan o que desactiven la violencia cultural, que es de donde se originan estas violencias. Aprendamos las lecciones de la pandemia. Si hay oportunidad, quisiera platicar un poco más adelante de esto, pero una de las lecciones que nos deja es que no podemos abstraernos de la realidad, no podemos pensar que estamos desconectados. Y esto ya nos lo había enseñado la violencia. Lo que pasa es que esta pandemia llega de pronto, llega de tajo y nos increpa en un periodo muy corto. Para poder pensar en el futuro juntos, sobre todo a nivel local, a nivel comunitario, necesitamos ser capaces de imaginar colectivamente el futuro. Y esto tiene que ver con construir agendas comunes, con hacer planes comunitarios que nos digan en dónde estamos en el futuro, dónde estamos ahora y cómo vamos a ir hacia el futuro. Para hacerlo necesitamos, por supuesto, a nivel local recuperar el control de nuestros gobiernos y para poder recuperar este control de los gobiernos y hacerlos responsables frente a nosotros, necesitamos resistir la polarización de que somos víctimas actualmente. No podemos avanzar si la sociedad está fragmentada, si está dividida en bandos, clasistas, políticos, partidistas, cualquier forma de división no nos ayuda. Y finalmente termino diciendo que la paz positiva se parece mucho en el largo plazo, la paz positiva, la paz sostenible, se parece mucho a la resiliencia social, que es la que hoy nos haría mucho más resistentes, mucho más fuertes frente a esta pandemia de COVID-19 que agrava y acrecenta las injusticias y los agravios históricos que sufren algunas poblaciones. Aunque queremos pensar que es una enfermedad muy democrática, muy para todos, en realidad los efectos más graves, otra vez, los van a sufrir y los están padeciendo más, los más vulnerables, quienes menos tienen y quienes siempre están recibiendo las violencias históricamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, también. Gracias por circunscribirte a los 10 minutos, muy puntual también. Muchas gracias. Les recuerdo a quienes nos están siguiendo por Facebook, muchas gracias nuevamente, que pueden dejar sus comentarios, sus preguntas, tanto para Adela como para Carlos, y ahora que escuchemos a Montserrat también, para que podamos abrir mucho más esta conversación.
Ahora vamos a escuchar a Montserrat Salazar. Ay, ella es licenciada en Derecho por el TEC de Campus Estado de México, con especialización en Filosofía Directiva y Gestión de Proyectos por la Universidad de Comillas de Madrid. También tiene un título de Fundraising y Grantmaker por el Foundation Center de Nueva York y Fundraising Management por la Universidad de Indiana. Ella es directora ejecutiva de The Hunger Project y tiene 22 años de experiencia en temas sociales, ambientales, en planificación estratégica, en prácticas de sostenibilidad e inversión social, así como en temas de economía social y solidaria. También ella es socia fundadora de Telar Social, una empresa social que co-crea proyectos y empresas sociales, culturales y artísticas, además de que es catedrática en la Escuela de Diseño del Instituto Nacional de Bellas Artes. Montserrat, muchas gracias, bienvenida y te escuchamos. Adelante. Pues muchísimas gracias. Creo que los que me antecedieron, Adela, Carlos, han dado como un gran encuadre sobre qué es la paz, y creo que esa confusión que tenemos entre cultura de paz, pacificación, como que son conceptos súper manoseados y que hoy en día estamos envueltos en una narrativa que supuestamente dice que vamos a construir un México de paz, pero que tiene todos los símbolos de que no es un México que busque una paz positiva, como lo comentaba Carlos. Y creo que también resaltar lo que Adela nos simplificó y nos los dijo en esta telaraña. Creo que para THP siempre ha sido una realidad en entender el pensamiento sistémico y la conexión sistémica de las causas, sobre todo. No solo irnos a los efectos, que es lo que alcanzamos a ver por encima de estos temas. Y desde ahí me gustaría empezar y reconocer lo que hoy me han compartido mis colegas, porque he tenido grandes hallazgos en estos 20 minutos y eso me encanta reconocerlo y saberlo y sobre todo felicitarlos y agradecerles. Desde THP creemos, siempre hemos trabajado y desde hace 20 años, más de 22 años que estamos en México, en esta construcción de la autosuficiencia de las comunidades, y creemos que es posible, y hoy más que nunca hemos acelerado el paso para poder trabajar sobre un México rural libre de hambre y pobreza extrema, con buena gobernanza en el 2030. Nosotros creemos en el liderazgo local, creemos en las lideresas indígenas y creemos que ellas y ellos son parte de los diseñadores de las soluciones de sus propias circunstancias y de sus propias condiciones. Nosotros solo somos aquellos que acompañamos estos procesos. Y desde esa lógica, lo que a mí me gustaría abonar a esta conversación sería cuál es la relevancia de atender y entender cómo desde lo local a nivel comunitario y municipal, cómo pudieran estos sujetas y sujetos de derechos poder atender la paz. Creo que estamos siempre, y casi la mayoría del enfoque asistencialista que muchos programas y políticas sociales hoy promueven, es esa poca participación. Creemos que la participación ciudadana no es parte de la solución de los problemas locales o nacionales. Creemos que la participación ciudadana es una de las herramientas. Vamos a simular que participa la gente, vamos a simular que escuchamos, vamos a simular que estamos atendiendo y que estamos haciendo procesos participativos o de diseño participativo. Y creo que hoy necesitamos entender que la participación es la esencia de las soluciones, es la esencia de lo que va a transformar la realidad. Si la gente hoy que vive y habita estos territorios no es parte de las soluciones, no podría poder arropar y acuerpar ese proceso de pacificación de esos espacios, de esos territorios que ellos y ellas construyen. Creo que hoy, para nosotros, al hablar en un país en donde hemos oído una declaración que es sumamente violenta y que es sumamente lacerante para la condición de un país en donde hay 52.4 millones de personas en condición de pobreza, decir que la pobreza es la causa de la violencia es condenar a esas personas que hoy viven en condición de pobreza. La pobreza es una condición. La gente no es pobre porque ella quiera. La gente es pobre porque es una consecuencia de las inacciones del Estado. Nosotros en
en THP creemos y estamos firmemente convencidos de una declaración que hemos hecho durante muchísimos años, en donde el hambre no es solo la escasez de alimentos, es la falta de democracia. Creemos que la pobreza es la negación sistémica de la dignidad de los derechos humanos. Y en el momento que alguien, un funcionario, una persona que hace y toma decisiones, hace una declaración en donde la pobreza es la causa de la violencia, está lacerando completamente el desarrollo local de las comunidades y de los municipios. Hoy creemos que la pandemia nos agarró en unas desigualdades estructurales preexistentes. Y eso lo sabemos y se ha conversado durante los últimos 15, 16 semanas en los que hemos estado en esta cuarentena. Sin embargo, esta pandemia ha recrudecido las desigualdades, las ha puesto en los reflectores, las ha sacado, ha levantado piedras, ¿no? En donde si no atendemos que la paz va intrínseca y va ligada a la adopción de mejores medidas y mejores herramientas en donde las y los habitantes de los territorios puedan construir caminos hacia su autosuficiencia, no podemos estar hablando de desarrollo local. Si no garantizamos derechos humanos, si no garantizamos la paz y procesos y políticas públicas reales que lleven a un camino de pacificación, no podríamos estar hablando de que se transforman las realidades locales. Hoy creo firmemente, y a lo mejor ahí voy a ir cerrando un poco, en la ciudadanización de las soluciones. Creo, y THP es en lo que trabaja y en lo que firmemente está convencido. Nosotros que trabajamos en poblaciones de extrema pobreza, rurales y con población indígena, hoy esta realidad es diferente. Hoy están siendo cooptados por la violencia, por esta guerra, estos símbolos bélicos que todo el tiempo reiteran el estado de violencia en el que nos encontramos. Hoy creo que la narrativa no es únicamente el reto por enfrentar, sino es también la realidad en donde las y las personas que habitan el territorio no toman decisiones de lo que está pasando en sus lugares, solo viven las consecuencias. Si hay alguna extorsión, si ya están el cobro de uso de suelo, el que no puedan transitar, el que no puedan, la cooptación de los espacios públicos, todos estos esfuerzos en donde uno pensaría que llevar, y eso me gusta y creo que es una herramienta básica, pero creo que llevar cine a las comunidades rurales para generar paz no es la solución. He oído que también el ejemplo básico que dicen de ponles un violín para que dejen de usar las armas en las comunidades rurales o indígenas va a transformar la realidad. Creo que hoy el reto es mucho más complejo que estar llevando únicamente procesos que apunten a la cultura de paz. Tenemos que arropar con todo lo que tiene que ir alrededor, las actitudes, la política pública y todo lo que nos compartía Carlos para poder hablar de caminar hacia una paz positiva. Creo, y si ya me queda muy poquito tiempo, hoy la ciudadanía activa, la democracia local participativa y la gobernanza y la buena gobernanza municipal son los pilares para que la gente en extrema pobreza pueda salir de su pobreza. Hoy tenemos que acompañar esos procesos. Hoy tenemos que hacer y denotar los liderazgos locales como las soluciones que hoy transforman esas realidades. No podemos seguir pensando que las soluciones van de afuera hacia adentro, sino las soluciones van de adentro hacia afuera. Y la gente, y las mujeres y los hombres indígenas y rurales y campesinos hoy tienen esa posibilidad de construir e imaginar ese futuro que Carlos nos invitaba. Hoy apostamos por un desarrollo que sea liderado por las comunidades y por eso hoy el movimiento que nos invita y nos convoca hoy a esta conversación es fundamental. Por eso invitamos a más organizaciones que pensemos que el desarrollo es desde lo local para que se sumen y conversemos desde esa lógica. Creo que lo sostenible y una recuperación después de esta pandemia tiene que estar anclada en la visión de las y los que habitan los territorios. Ese liderazgo local es el que va a transformar la pobreza que hoy existe y condena a nuestro país. Muchísimas gracias. Gracias, Monse. Gracias a los tres por compartirnos estas tres muy inspiradoras conversaciones. Hay algunos comentarios en el Facebook. Ahora pasaríamos a estos comentarios. Primero, hay varias menciones a los tres
ponentes, muchas felicidades por el tema, por poner esta conversación, particularmente para Carlos, lo ponen que sería una plática en Acapulco, estaría más que pertinente. También saludos a quienes forman parte del movimiento y que también están sumados en esta conversación. Muchas gracias. Pero a mí me gustaría hacerle una pregunta, si quieren, hago esta pregunta y lo vamos conversando. Hablamos de estas reflexiones sobre paz, la construcción de paz. Ya hablaron un poco de las afectaciones diferenciadas que tiene la perspectiva de construcción de paz en cada uno de los diferentes grupos, pero creo que el contexto actual y lo que ha pasado en los últimos días sí nos interpela a enfocarnos en grupos, como lo decían al final Carlos y Monse también, que termina afectando a quienes de por sí ya tienen situaciones muy complicadas. Particularmente, Adela, me gustaría escucharte un poco más y también, pues sí, preguntarte sobre esta afectación específica a género. O sea, ¿cuál es la vinculación, por ejemplo, entre paz y género, ¿no? Creo que esto que nos compartías de cómo cambiamos las prioridades de lo personal a lo individual y lo comunitario, tiene una parte muy sensible cuando hablamos de relaciones de género, ¿no? Creo que esa es una reflexión que me parecería importante. Si quieres, Adela, adelante y después les hacemos preguntas a Carlos y a Monse. Todavía tenemos un poco de tiempo. Bueno, esto me remite. En la Universidad Iberoamericana hicimos varios conversatorios el año pasado. Fueron 9 conversatorios de educación y construcción de paz. Digamos, un poco para hacer como una introducción, digamos. Decíamos que la paz no solamente tiene que ver con, como lo decía Monse, solamente con la ausencia de guerra, ¿no? Y creo que eso es algo que se ha ubicado, como que tenemos que aprender a ver que la paz tiene mucho más ejes, ¿no? Entonces, uno de los ejes, al final de cuentas, bueno, hay muchos ejes de la paz, que me gustaría también un poco mencionarlos, pero bueno, uno de los ejes, hicimos 9 conversatorios y uno de los conversatorios tenía que ver justamente con género. ¿Por qué género? Porque precisamente pues el aspecto de cultural, digamos, que tenemos, o sea, aparte de las violencias como decía Carlos hablaba de todo el sistema de Galtung, digamos, en donde habla de la violencia directa, de la violencia cultural y de la violencia estructural, ¿no? El género es un tema transversal que de alguna manera ha sido afectado en esas 3 dimensiones de la violencia. O sea, la violencia estructural, ¿no? Que anula, digamos, los derechos de todas las personas que hayan elegido, que tengan el género que tengan, que vivan el género que tengan, hombres, mujeres, homosexuales, es decir, heterosexuales, homosexuales, transexuales, etcétera. O sea, toda la población LGBTI ha estado absolutamente afectada por toda esta violencia estructural que ha condicionado, ¿no? O sea, desde todas las instituciones ha condicionado, digamos, como toda una concepción educativa en donde divide, es decir, crea paradigmas en las personas y eso al final de cuentas genera como una violencia directa pues hacia las personas que son homosexuales o que son transexuales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el punto aquí es cómo crear, o sea, desde la construcción de la paz, es también cómo crear otro paradigma hacia todo el aspecto de género. Esto me remite un poco a Rita Segato, ¿no? Laura Rita Segato, por ejemplo, habla, digamos, como de los mandatos de la masculinidad. O sea, Rita Segato no solamente dice que el asunto es la transformación desde la parte feminista como tal, sino también es que hay que atender el mandato de la masculinidad. Y en México creo que tenemos muy arraigado el mandato de la masculinidad en el sentido de que a los hombres también se les educa para ser los fuertes y los fuertes no lloran, los fuertes tienen que mostrarse agresivos y la agresión también tiene que manifestarse de una manera en donde se objetiviza, se hace objeto
al cuerpo, ¿no? Y generalmente pues es hacia la mujer. Entonces, yo sí siento que en toda esta cultura en donde se ha dividido, digamos, como toda la parte, como todo el rol masculino, desde esta parte del mandato de la masculinidad versus el rol femenino, que es como la parte digamos, como de la, pues que te enseñan a servir, que te enseñan a cuidar y que al final de cuentas están negando las posibilidades de las mujeres, pero que también en la parte de una persona que decide cambiar de sexo, en fin, se está olvidando, digamos, como la esencia humana que está detrás de esto. Es decir, solamente nos estamos reduciendo a roles, a mecanismos culturales, pues al final de cuentas inyectados por una conciencia estructural que es la que finalmente tenemos que romper. Yo siento que el COVID en ese sentido también nos está colocando en una situación en la que pues ya debemos de construir toda esta realidad que ha generado una cantidad de violencia extrema, porque nada más la violencia, digamos que se ubica hacia la diversidad no entendida como diversidad, ¿me explico? Y cambiar como el paradigma y decir, ok, la diversidad también es que se unifica en todo el potencial que puede tener hacia una sociedad, ¿no? Yo creo que, digamos que la contemplación de toda esta parte del género, ¿no? Por ejemplo, a través del COVID, en el COVID se ha visto pues que absolutamente las mujeres han sido pues ha sido, digamos, como el sector mucho más afectado, ha habido mucho más violencia intrafamiliar. Un día estaba yo platicando con Sayuri Herrera, que es la titular de la Fiscalía en materia de feminicidios en México, y ella me decía que pues ya empiezan digamos, hace un mes que platiqué con ella, ya tenían pues aproximadamente o casi 100 expedientes abiertos de mujeres a las que han matado, digamos, por violencia intrafamiliar, ¿no? En esta época, ¿no? Y esto al final de cuentas pues nos remite a toda esta parte cultural. Y esta parte cultural, ¿en qué también se manifiesta? Pues en todo el sistema educativo que tenemos, ¿no? El sistema educativo que tenemos es que todo se va ligando al final, o sea, no hay algo que no tenga que ver con lo otro, ¿no? Es decir, el sistema educativo no es nada más el sistema educativo, sino es todo el sistema de educación que tenemos que conforma esta sociedad y que es un sistema que está permeado, digamos, por una cultura del castigo como tal, ¿no? Entonces, claro, en esa cultura del castigo lo que buscamos siempre pues, es tener mucho más poder sobre el otro, tener la capacidad de castigar al otro, no tener la capacidad de comulgar o de hacer una comunidad con el otro, ¿no? Entonces, claro, en toda esta parte del castigo, en la que se teje la violencia porque se crean resentimientos fuertes y poderosos y todo esto, hay una falta de aceptación hacia la otredad, hacia la diferencia, hacia la diversidad, ¿no? Y hacia la posibilidad que tiene la diversidad, pues de sostener un sistema, de alentar un sistema precisamente porque es diverso, ¿no? El chiste es aquí, pues, absolutamente es aprender a darle voz a la diversidad, aprenderle a dar voz a la diferencia en ese sentido y a las decisiones que cada quien toma en un momento determinado, ¿no? No, bueno, yo no sé si te referías a género nada más hombre, mujer, No, o no, toda justamente a esta la diversidad. diversidad muy, muy compleja, ¿no? Por Sí, ejemplo, ahorita estaba yo abriendo justamente un archivo que tengo en donde, por ejemplo, o sea, claro, el punto es que se habla, digamos, como de hacer campañas, ¿no? O sea, campañas para romper los estereotipos, cuestionar, por ejemplo, el por qué un abogado no puede tejer y por qué una mujer no puede hacer artes marciales, por ejemplo, ¿sí me explico? O sea, son pequeños detalles que tejen esas violencias, que crean una diferencia, que crean una división social en un momento determinado cuando todo el mundo puede colaborar pues, desde muchos ámbitos en ese sentido, ¿no?
Ahora, Claro. es preocupante la violencia hacia las mujeres en estos momentos de confinamiento, ¿no? En la Ibero y en esos conversatorios y ahorita en el Laboratorio para la Resolución de Conflictos Socioambientales, siempre estamos, digamos, como hablando de pues esta necesidad de desarticular las violencias y cómo hacerlo, ¿no? Entonces, claro, siempre llegamos, en cualquier momento, siempre llegamos al aspecto de la educación, ¿no? Y entonces en el aspecto de la educación es cambiar, digamos, como todo el paradigma justo del castigo y de la competencia, de la competencia, no de la competitividad, sino de la competencia en el sentido del poder sobre el otro, ¿no? Hacia, digamos, como formas mucho más colaborativas, mucho más incluyentes, ¿no? En donde todo mundo tenga una participación activa, donde se teja incluso, o sea, incluso se den, digamos, como cursos en lugar de que ya se vea la justicia como una justicia punitiva, una justicia restaurativa. Me explico, es decir, todo va de la mano, ¿no? Para poder tender un puente de realidad mucho más amable y mucho más pacífico, más de construcción de paz para toda la ciudadanía, en donde todo el mundo pueda intervenir desde su diferencia y desde su diversidad, ¿no? Claro. Entonces, pues eso, ¿no? Digo, un poco para redondear, yo creo que todos los ejes de la paz, todos los ejes de la construcción de paz, no solamente el aspecto de la seguridad, sino también es observar el bien común, es observar la justicia, y en lugar de la justicia punitiva, la justicia restaurativa, la educación como una forma incluyente en donde se incluya justamente la perspectiva de género, que eso es fundamental y que sea transversal la perspectiva de género en todas las instituciones, ¿no? Es decir, que la perspectiva de género pueda permear en todas las instituciones, ¿no? Por ejemplo, lo que sí he sabido es que en las fiscalías, ¿no? En las fiscalías, en los ministerios públicos, no existe perspectiva de género, ¿no? Entonces, claro, pero tampoco existe un apoyo del Estado para que haya también procesos de perspectiva de género. Es decir, los ministerios públicos tienen una visión como muy sesgada de la realidad, son los que de alguna manera están responsabilizando a las mujeres de todo lo que sucede, ¿no? Criminalizan todavía a las mujeres por todos los estados de violación o incluso de muerte, no les dan largas, digamos, tienen abiertos más de 400 expedientes porque todavía no se sabe qué es lo que está sucediendo con las familias, no se les da, digamos, como un seguimiento, ¿no? Y justamente en la universidad se ha planteado la posibilidad de ayudar a través de los servicios sociales pues para poder ayudar a levantar y a analizar todos estos expedientes que están abiertos, ¿no? Pero todo eso sucede porque no hay perspectiva de género, ¿no? En esos conversatorios se decía no puede haber paz si no hay perspectiva de género, ¿no? Muy Porque la importante. perspectiva de género es incluyente. Si no hay perspectiva de género, estás excluyendo, estás minimizando. Las mujeres ganan menos dinero, todavía están rezagadas. ¿Sí me explico? Están a la defensiva, es decir, están más bien en una situación muy vulnerable, ¿no? Claro. Y bueno, eso, ¿no? Y un poquito, ya nada más como para cerrar, la parte de la comunicación, en donde, bueno, pues también se ha hablado de la necesidad de hacer pues una especie de campaña de comunicación para que todas las campañas vayan directamente hacia los agresores, modifiquen, transformen, digamos, como la psicología que tienen las personas que están agrediendo y no vayan a responsabilizar a las personas que son agredidas, ¿no? En ese Claro. sentido. Entonces, Muchas gracias, Adela. Sí, te pones muchos temas muy relevantes para esta conversación y a reserva de que Monse y Carlos también puedan abonar a esta conversación, hay una pregunta adicional para Carlos que queríamos hacer sobre la relevancia de estos 8 pilares y cómo estos pilares pueden ser o si han tenido experiencias
en cómo aplicar estos 8 pilares en la dimensión local, en el contexto COVID y pospandemia sobre todo, también pensando en lo que viene después de estos momentos. Y también nos mencionaba sobre las lecciones de la violencia para no abstraernos de la realidad y cómo hablar de una perspectiva sistémica, que esa parte nos parece muy importante. Y de una vez, bueno, pongo otra pregunta sobre cómo aterrizar y trabajar localmente para contemplar la perspectiva de paz positiva, ¿no? Esto para quien quiera abordarlo, también para Monse. Y adicionalmente una pregunta que nos hacen en Facebook, muchas gracias a Pedro Pablo Ramos, sobre si es posible desde la participación ciudadana romper con el círculo vicioso de la violencia. Si quieres, Carlos, y después Monse. Bueno, muchas cosas. Lo primero que querría decir es que tenemos que saber que la violencia que estamos enfrentando es compleja. Quien crea, o sea, y estas conversaciones que a veces escuchamos entre políticos, gobernantes, etcétera, cuando dice alguien, es que la solución, así con el dedo levantado, seguramente nos va a dar una respuesta equivocada. No hay la solución, es un conjunto complejo, intrincado, perdón, de elementos, es decir, la violencia es compleja, es difícil, no se construye de la noche a la mañana este nivel de violencia que estamos viviendo en México y en las comunidades, toma décadas de descuido, de tolerancia a una serie de problemas y de vicios sociales. Por lo tanto, la paz a la que aspiramos tiene que ser compleja en contraparte. Esa es una primera reflexión. Ya Adela nos hablaba de las violencias estructurales, culturales, y algo que caracteriza mucho a la violencia cultural y estructural y formas de violencia menos directas, menos físicas, algo que las caracteriza es que son invisibles, son imperceptibles a veces, porque el machismo que yo traigo arraigado desde mi infancia, desde la televisión, desde mi escuela, es imposible que yo lo mire y que yo me dé cuenta así como naturalmente. Necesito hacer un esfuerzo, necesito hacer un alto y reflexionar y cuestionar todo lo que yo he aprendido. Así también las estructuras. Ya no cuestionamos un sistema económico en el que vimos un empresario, Ricardo Salinas Pliego, al principio de la pandemia diciendo, pues es que si no trabajan se van a morir de hambre. Y es como ser yo un nadador profesional al lado de una alberca y decirle, pues te estás ahogando, mano, pero no te vas a salvar porque te hubieras aprendido a nadar. Y quedarme tan tranquilo. Y todos hicimos así, claro, es que si no trabajas te mueres de hambre. Nadie cuestiona estos supuestos, estas premisas económicas, porque son las estructuras a las que estamos acostumbrados. Entonces, un primer paso, quienes están preguntando qué podemos hacer frente a la violencia o qué podemos hacer para construir paz, es primero hay que visibilizar esas violencias. Hay que cuestionar las estructuras, hay que cuestionar los supuestos, hay que cuestionar todo lo que aprendimos desde la infancia, sobre todo la parte cultural. Y ahí está el tema que mencionaba de la educación. En ese sentido, complejizar y cuestionar las estructuras y la cultura, necesitamos entonces también saber que si creemos saber lo que la comunidad, así, ¿no? Como en genérico, lo que las comunidades necesitan, es que los pobres necesitan, estamos frente a cosas tan ridículas como decir, es que tienen mentalidad de pobre. Pues es que cuando tienes hambre, no sé si puedes pensar en otra cosa que no sea comida, ¿no? Cuando se está muriendo tu hijo porque no tienes dinero para un suero oral y se te muere un bebé de diarrea, no puedes pensar en otra cosa, no puedes tener mentalidad de millonario, a esos niveles de ridiculez hemos llegado. Entonces necesitamos también entender, o mejor dicho, saber que no entendemos. Y en ese sentido, un principio del trabajo de paz y del trabajo de desarrollo es, ¿quieres contribuir al desarrollo de una comunidad? Pues primero ve a escuchar, porque no asumas que entiendes. Tenemos, por ejemplo, en el sur, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, tenemos comunidades llenas de canchas de básquetbol, donde se juega béisbol o donde se juega fútbol, donde no les interesa el básquetbol. Y entonces lo que hacen es acomodar las porterías de fútbol, ¿no? Porque alguien dijo que ese pueblo tenía que jugar básquetbol, por poner un ejemplo burdo. Esto pasa mucho con los jóvenes, por ejemplo. Creemos saber lo que los jóvenes necesitan en este país. Yo he estado en muchos foros de jóvenes
incluso al extremo en el que piensan que yo soy la cuota de jóvenes. Yo tengo 40 años, no soy joven. El problema, bueno, el problema es que con los jóvenes no los escuchamos. Yo les digo a los jóvenes, hay un montón de foros sobre jóvenes donde no estamos escuchando a los jóvenes, nunca están ahí. Así como hay muchos foros sobre diversidad, creo que en ese sentido la diversidad sexual va mucho más avanzada, porque la comunidad de la diversidad sexual ha tomado sus banderas literal y figuradamente y ha adoptado una voz. Pero, por ejemplo, en el tema de género con las mujeres, en la parte de las mujeres, hay foros sobre equidad de género donde no hay mujeres. Es increíble. Entonces, primero, partamos de la premisa de que no entendemos. Si no es mi condición, no lo entiendo. Tenemos que ir, preguntar, aprender, escuchar, y la mejor manera de entenderlo es darle voz a las personas, o permitir que asuman una voz, porque esto de darles también es un poco horizontal, ¿no? Perdón, un poco vertical. Necesitamos generar condiciones en las que las personas tienen voz. No hay recetas para el trabajo comunitario, no hay recetas para sacar adelante un tema local. Se necesitan construir soluciones locales a partir de realidades y contextos muy específicos. Ya rapidísimo para terminar esta intervención, en los 8 pilares de paz positiva hemos visto que además de que son un marco conceptual, pueden servir también como una agenda de desarrollo o de incidencia en política pública. Si vemos y le ponemos nombre propio a estos pilares, encontramos que puede ser un mapa de actores también. Porque si algo sabemos es que esta paz a la que aspiramos, esta paz de largo plazo, no se puede construir a partir de un solo actor. Si bien el gobierno tiene una alta y gran responsabilidad, los gobiernos no tienen un octavo de este pastel, digamos. Entonces le hemos encargado al gobierno que construya paz, cuando lo único que puede hacer el gobierno es construir seguridad pública, que no es paz, es un complemento, es una parte de la paz. Entonces, ¿quiénes están convocados a construir la paz? Pues aunque suene trillado, todos. Iglesias, universidades, académicos, familias, escuelas, los empresarios, los medios de comunicación, todos los que se les ocurra que participan en el entramado social, estamos convocados. Claro, el reto es no romantizarlo y decir la paz somos todos, porque entonces si es de todos es de nadie, sino poner responsabilidades y fragmentos de esta paz muy específicos que le toca a cada quien. Y esto se logra a partir de la construcción de agendas muy locales. Nadie puede llegar a una comunidad a construir la agenda. Quizás en algunos casos facilitamos ese proceso, pero como sabiendo que la verdad de esta comunidad y de este contexto la tienen quienes viven las realidades de violencia. Gracias, Carlos. Monse, ¿quieres y también participar también? No quisiera ser redundante, solo quisiera, y estoy completamente de acuerdo con lo que está diciendo Adela y Carlos, solo sumaría o provocaría algún tipo de reflexión alrededor de la última pregunta que nos hacían, si los procesos de participación son los que pueden romper estos ciclos de violencia. Yo creo que sí, y volvería a ser reiterativa, la participación como esencia, pero la cultura y la responsabilidad ciudadana para participar, creo que todavía nos falta un trecho para poder llegar a ese camino. O sea, creo que lo público se ha hecho tan ajeno a nosotras y a nosotros que no podemos arropar o apropiarnos o aterrizar procesos de solución en términos de violencia, si no pasamos por también esta ciudadanización y esta participación. Creo que si no logramos ver a la participación como esencia de la nueva realidad y cómo elevar esa vara con la que estamos midiendo la nueva normalidad, creo que vamos a seguir repitiendo comportamientos y patrones que nos han llevado a las condiciones en las que estamos. Creo que si no, hoy no reconocemos y juntamos y hacemos un gran esfuerzo por conectar los datos y hacer este esfuerzo por entender que todo está conectado, que todo es sistémico, que es esa esencia, si no la comprendemos nosotras y nosotros que estamos acompañando algunos procesos en lo local, va a ser muy difícil poder detonar conversaciones de otro nivel en las comunidades. Yo creo que si nosotros no logramos entender que toda esa conexión y esas consecuencias por las que hoy
atraviesan y que el mismo sistema y el régimen nos ha llevado a que estas personas estén en extrema pobreza y no quieran participar de las soluciones locales porque están pensando en cómo salir con el suero o cómo sobrellevar el tema del hambre, creo que no podríamos hablar de poder cortar los ciclos de violencia. Creo que si seguimos reiterando que las soluciones son de afuera hacia adentro, creo que no podríamos, no estoy segura. Y por otro lado, siempre hemos creído en THP que tenemos que también hacer el esfuerzo de habilitar las condiciones que ponen a estas personas en condición de pobreza y a estas personas en condición de violencia. Creo que si no trabajamos, podemos haber esfuerzos sobre cómo detonar de discusiones profundas sobre cultura de paz y procesos de pacificación, pero si no, en serio, hacemos toda la habilitación del contexto y todos los esfuerzos que van alrededor de esto, se quedan como meras llamaradas de petate, literal, porque se quedan como intervenciones literales aisladas, esos centros comunitarios o centros culturales en medio de montañas en donde no están ni siquiera acogidos por la propia comunidad porque nunca preguntaron y nunca fueron parte del proceso para ver si esa era la solución que ellos estaban pensando. Y creo que hoy hay muchos elefantes blancos en medio de muchas de las comunidades porque no hemos sabido en verdad escuchar, hacer procesos de participación. Necesitamos en serio entrenarnos a escuchar y la paz empieza por escuchar, por dialogar, por poder apegarnos a estas nuevas concepciones locales. Creo que no podemos participar de ninguna construcción de una narrativa local si no escuchamos. Creo que hoy es fundamental escuchar y no estar declarando, porque lo escuchamos en muchos espacios y es algo que a mí en particular me ha llegado a confrontar y a pensar en cuál es el discurso que estamos construyendo alrededor de la participación. Participar es no darle voz al otro, participar es en serio ponerte en el papel y escuchar al otro y al otro. O sea, creo que escuchar desde las soluciones que ellas y ellos están proponiendo. Y por otro lado, nada más ser muy enfática en los cambios decisivos para combatir la exclusión, el racismo y las desigualdades de género, tienen que pasar también por estas narrativas y realidades locales. Creo que si nosotros queremos llevar soluciones sobre estos temas alejados a estas realidades en las que nosotros trabajamos, y desde ahí es donde estoy hablando, desde donde nosotros tenemos la fotografía de lo que está pasando en los contextos de pobreza extrema, creo que es importante visualizar que si no lo escuchamos desde donde los están viendo ellas y ellos, no podemos hablar de ciclos de violencia cuando las comunidades lo creen que no es violencia. Cuando culturalmente ellas y ellos piensan que no es violatorio de derechos humanos, cuando ellas y ellos no están pensando que va en contra de la dignidad humana. Yo creo que ese diálogo es el que tenemos que detonar para en serio construir nuevos caminos hacia terminar con la violencia. Y creo que sí, y no desmeditaré en ningún momento porque es parte de lo que a mí también me fascina personalmente, pero las manifestaciones artísticas sí pueden ser una herramienta de cultura de paz. Yo creo que sí funcionan cuando están arropadas de todas las demás elementos que deben de ir para construir paz en estos territorios. Si van solas, si van con que vamos a apoyar a las orquestas de en medio de la Sierra Mazateca o Zapoteca, no van a construir caminos hacia la paz, hacia una paz positiva. Creo en estas manifestaciones, pero que estén apegadas a derechos humanos y con esta co-construcción y co-creación de ellas y ellos. Y por último, me gustaría cerrar con, no podemos pensar en un desarrollo sostenible si no va alineado y configurado con elementos de paz. Creo que lo seguimos separando, estas conversaciones de cambiar el modelo de desarrollo que tenemos actual, porque lo estamos siguiendo separando, no estamos intentando conectar. Yo hoy sí invitaría a pensar en conectar, retémonos y provoquémonos a pensar en cómo conectamos estos datos, estos pequeños elementos y conceptos para en serio construir soluciones diferentes en esta nueva normalidad, que yo no le llamaría así, pero es como se ha nombrado hoy y los invitaría en serio a elevar la vara
No creo que podamos regresar a la misma, a una nueva normalidad basada y fincada sobre los mismos valores que nos han llevado a lo que tenemos hoy. Muchísimas gracias. Gracias, Monse. Sí, justamente, y esa es parte de las razones por las cuales nos interesa hablar y traer estos temas a la conversación, porque en este momento, en este webinar, muchas gracias a los tres, a las tres, hemos pasado por esta conceptualización de la paz, hemos reflexionado sobre cómo nos interpela de lo que pensamos que sabíamos o de la identificación de algunas formas de organización que sabíamos o que pensábamos que de alguna manera funcionaban, pero que ahora y esta crisis nos da la oportunidad de cuestionar también eso, de escuchar a quienes están de por sí ya en estas situaciones de vulnerabilidad y que el COVID y la pospandemia nos pone más el foco de cómo reducir esas desigualdades o cómo cerrar esas brechas en lo que nos toca a cada uno como personas, pero también como actores de los diferentes actores de desarrollo y la responsabilidad que tienen las diferentes instituciones en estas conversaciones, ¿no? Desde sociedad civil, desde academia, en todo el proceso de construcción de paz, y también Carlos ya lo mencionaba, de sí, nos toca a todos, pero si es de todos, puede no ser de nadie. Tenemos que cambiar esa narrativa para que sea una responsabilidad compartida y que podamos, que además eso también lo hace exigible, sabiendo que le toca a cada uno, a cada una de las personas, de los actores, de los gobiernos y demás, sabiendo que le toca, eso se hace exigible y que tenemos que trabajar también en temas de rendición de cuentas, de transparencia, de que las soluciones que se construyan y que sean participativas, pues también rindan cuentas de qué le toca a cada uno y hasta dónde estamos pensando llegar. Se nos va acabando el tiempo. No sé si quisieran cerrar con algún comentario final, los tres. Les agradezco mucho a las personas que nos han hecho sus comentarios sobre participación, sobre bueno, sí, sobre la participación y cómo esto suma a la conversación, sobre si las personas jóvenes requieren, más bien no requieren que les den espacios, porque estos espacios también son tomados por las personas. También les felicitan y les hacen un agradecimiento por compartir sus reflexiones en este espacio. Pero a mí me gustaría, antes de cerrar, si tienen algún comentario final, algún cierre, adelante. Bueno, yo sí tengo me han dado para reflexionar muchas cosas. Y bueno, yo retomo, o sea, hablando un poco de construcción de paz, ¿no? Que la paz es muy importante. Yo sí siento, y además también en los conversatorios me acuerdo que varias personas decían que era muy importante también transversalizar la construcción de paz en todos los aspectos de la realidad. Y creo que estamos confundidos, hemos crecido con una idea muy sesgada de lo que es la paz, ¿no? La paz pensamos que es un fin en sí mismo, vamos a lograr la paz en esto, ¿no? Vamos a lograr ya no tener conflictos, cuando la paz es un proceso que se va viviendo a cada instante, al final de cuentas, ¿no? Y la paz es un proceso de observación y de relación, en donde el conflicto forma una parte fundamental, porque el conflicto, o sea, como la vida no hay, es decir, no hay una manera de no relacionarnos en esta vida. En este proceso de relación siempre nos plantea un conflicto diferente. Entonces aquí el punto es como aprender a observar el conflicto y saber exactamente dentro de ese conflicto cuál es la paz que puedo recobrar o recuperar, o sea, cuál es la paz, sería esta parte armónica capaz de recuperar para poder, digamos, como reconstruir la realidad o transformarla positivamente, ¿no? En ese sentido, pues también se hablaba, digamos, y se habla y se ha dicho, y muchas personas lo dicen, que en esta transversalización de la construcción de paz, en donde se tienen que observar varios ejes de la paz, no solamente la seguridad, sino el bien común, en el bien común, es decir, es como cambiar los paradigmas, es hacer como una especie de deconstrucción de la realidad para poder discernir y volver a construir una nueva realidad desde lo que sí somos, desde la esencia que sí tenemos. Entonces, por ejemplo, el bien común, que es un eje de la paz, es
cambiar o transformar el pensamiento lineal y vertical que tenemos de esta realidad, digamos como en todas las dimensiones, individual, intrapersonal, cultural, ¿verdad? En todo esto, por un pensamiento circular, ¿no? O sea, por un pensamiento en donde se incluya a todas las personas, en donde haya un dar y recibir completo en todas las personas, ¿no? Cambiar el paradigma de la justicia, ¿no? Y hacer una transformación de lo que es la justicia punitiva, el castigo como una forma de desarrollo o de, digamos, como de disciplina hacia las personas, cuando nada más eso lo único que genera es más resistencia y más crimen en ese sentido, ¿no? Por una justicia restaurativa que de alguna manera recobra la esencia del ser humano, ¿no? Y en ese... cuando recobras la esencia del ser humano, pues el ser humano se transforma positivamente y en todo su potencial, ¿no? Las formas de relación y de la comunicación, entonces, como dice Monse, es aprender a escuchar, pero desde una parte, también desde la percepción, porque cuando escuchamos no se trata nada más de escuchar las palabras de la otra persona, sino de escuchar su percepción, su historia personal, todo su escucharla, o sea, verla, o sea, ver su configuración, digamos, sus gestos, o sea, ver desde dónde está parada, cuál es la esencia, es decir, integrarnos, es una escucha activa, en donde empiezas a integrar tu forma relacional con la de la otra persona, tu historia personal con la de la otra persona, ¿no? Es una forma de realmente escuchar en donde la otra persona se sienta integrada a tu sistema de realidad, ¿no? También cambiar el paradigma de la educación no desde un sistema de castigo, no desde un sistema de separación, no una educación en donde no se nos enseñe nada más a competir para ganarle al otro, sino también que nos enseñe a ser competentes para estar con las otras personas y no sobre las otras personas en ese sentido, ¿no? También promover la cultura del bienestar, pero no desde una cultura del desecho, ¿no? O sea, el bienestar no desde la cultura del desecho, sino desde una cultura sustentable y sostenible, ¿no? En ese sentido, en donde también se vayan generando valores de confianza, compasión, respeto, cortesía, es decir, formas relacionales que nos puedan de alguna manera tejer en una comunidad, ¿no? Por el bien común, al final de cuentas, ¿no? Y una cultura de tejido social en donde digamos, como se transforma este paradigma de la cultura individual, de ser individualistas y todo esto por una cultura comunitaria, ¿no? En ese sentido, yo creo que el COVID, ya como digamos, como para cerrar con todo esto, pues justamente nos coloca en esta necesidad de crear un nuevo tejido social, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos tejidos en la pandemia. Ok, ahora nos tenemos que tejer, pero desde otro lugar, precisamente para combatir la pandemia, pero también para reconstruirnos desde pues, una sociedad mucho más sana, digamos, en todos los sentidos, ¿no? Entonces, eso yo creo que para redondear, yo creo que todos los ejes de la paz son muy importantes observarlos en todos los aspectos de la realidad, ¿no? Individual, relacional, cultural y estructural, ¿no? Precisamente para transformar las violencias, ¿no? Y ya, pues eso. Si no, me puedo seguir y seguir. Muchas gracias, Adela. Carlos, si quieres dar un... Gracias. Pues algunas reflexiones finales. Hay mucho que hablar, como dice Adela. Creo que uno de los retos principales de la construcción de la paz en nuestro país, en el mundo y en las comunidades, es pasar de los qué, ya sabemos qué, eso es interesante discutirlo, pero necesitamos transitar hacia los cómo, porque a veces estas grandes transformaciones se quedan en el aire y las personas comunes pensamos, bueno, ¿y yo qué hago con eso? ¿No? Ya entendí el gran problema estructural que enfrentamos, ¿por dónde transitamos? Creo que ahí son grandes preguntas, obviamente, no las vamos a resolver hoy, pero ahí el nivel comunitario y el nivel local ofrecen grandes posibilidades de respuesta. Cuando decimos cómo, la transformación de las estructuras es mucho más factible hacerla a nivel local. No es fácil, pero es mucho más viable.
Entonces, hay que empezar a tejer muy fino, muy humildemente al nivel local y quizás la suma de transformaciones locales pueda empezar a contribuir a una transformación mucho más amplia, nacional, global, regional, etc. Continuando con las lecciones de la pandemia, miren, yo creo que esta pandemia de COVID nos ofrece una buena posibilidad de entender la violencia. Si yo les dijera que allá afuera es peligroso, que no puedes relacionarte con el vecino porque no sabes si está infectado, que no vas a poder enterrar a tus muertos, que hay una estigmatización porque no saben si estaba infectado el que se murió, si ni siquiera a veces tenemos un cuerpo al cual llorar cuando se muere un familiar, si nos sentimos inseguros en los espacios públicos, pensarían que estoy hablando del COVID, pero eso sucede exactamente igual con la violencia. Entonces, hoy esta pandemia nos está permitiendo comprender cómo se vive la violencia en algunas regiones y en algunas comunidades. Otra lección que nos deja es que tenemos que comprender esta interrelación social, esta noción de que no estamos desvinculados. Hemos creído por mucho tiempo, a partir de la violencia, que si yo levanto una barda, que si yo le pongo púas a mis rejas y pongo una alarma, si contrato guaruras, los que puedan contratar guaruras, si blindo el coche, si contrato policía, es decir, si me aíslo, hemos creído que con eso podríamos resistir la violencia, pero ya hemos visto que no, una y otra vez, esta violencia nos alcanza, aunque nos aislemos. Entonces, es hora de entender que no vamos a poder construir la paz si dejamos a algunos fuera. En este caso, por ejemplo, pues los pobres son la mitad del país. En este caso, las mujeres son la mitad del país. Entonces, no estamos hablando de minorías. Estamos hablando de grandes porciones, de grandes partes de la población. Necesitamos comprender que no vamos a mejorar las condiciones, mis condiciones de vida, si no le garantizamos a los demás, a quienes han estado en vulnerabilidad, quienes han estado sufriendo agravios históricos, si no les garantizamos mínimos de vida, es decir, lo que Adela Cortina llama la ética de los mínimos. Necesitamos garantizarlos y a partir de ahí entonces empezar a construir estos horizontes fusionados, estas imaginaciones colectivas, estos futuros en donde sí cabemos todos y en donde todos podemos participar y encontrar formas de realizarnos. Desafortunadamente alrededor del tema de la paz se construyen muchos mitos, muchas frases trilladas, y ahora que Adela Salinas, nuestra Adela que está en el panel con nosotros, Adela mencionaba por ejemplo el tejido social, vemos cómo se dicen una serie de cosas, una serie de barbaridades acerca del tejido social. Prácticamente todos los políticos ya hablan del tejido social, y escuchamos por ejemplo cosas como que todos los gobiernos quieren ir a reconstruir el tejido social, vamos a reconstruir. El problema es que el gobierno no puede reconstruir nada de tejido social, no le toca al gobierno. El tejido social se reconstruye a nivel comunitario, es la gente saliendo a tejer relaciones con el vecino, con la familia, con el otro, con ciudadano. El gobierno lo que puede hacer con respecto al tejido social es generar condiciones mínimas, otra vez, para que la gente pueda ocupar los espacios públicos, por ejemplo, y que no esté encerrada en las casas. Porque algo que hemos visto es que el efecto de la violencia y el efecto del miedo lo que hace es aislarnos, querer encerrarnos y quedarme solo con los más cercanos, porque no sé si los otros están también en violencia, en crimen organizado, etc. Cuando en realidad, y eso es la paradoja del miedo, cuando en realidad lo que necesitamos para construir la paz es salir, tocar al otro, dialogar con el otro, relacionarme con el otro y empezar a tejer estas realidades y estas experiencias comunes. Entonces, bueno, pues por mi parte sería todo. Hay mucho más que hablar. Ojalá que me vuelvan a invitar. Y les agradezco, Monse, Diana, la invitación, y Adela, muchas gracias. Y pues saludos a todos y a todas. Muchas gracias, Carlos. Monse, unas palabras de cierre también. Rápidamente, yo lo pondré en términos, gracias Adela, gracias Carlos, yo lo pondría en términos súper prácticos y cómo empezarlo a hacer hoy. Hoy me gustaría invitarlos a hacer el ejercicio de escuchar como si fueran la primera vez. Ese es un ejercicio que cualquier conversación que tengamos, escuchemos como si fuera la primera vez. Ejercitarlo cuesta trabajo, pero creo que eso nos va abriendo muchísimo más
la cabeza y sobre todo poder entender al otro sin estar pensando que le voy a responder al otro, ¿no? Escuchemos como si fuera la primera vez. Vírgenes de escucha, le llamamos de alguna manera. Incomoda el status quo para transformar. Incomoda, saca conversaciones que incomoden. Creo que mover el status quo es en serio incomodar. Y si queremos transformar la realidad, incomodemos. Reconozcamos que hay conflicto. Creo que ese es un problema que por momentos yo creo que la gente pelea con esto. No queremos conflictos, no me gustan los conflictos, no quiero hacer conflictos. La situación aquí es, reconozcamos que hay conflictos, pero ¿cómo es que tú tienes una actitud no violenta para resolverlo? Esa es la gran diferencia. Entendamos que es intrínsecamente humano el haber conflictos, porque no vamos a estar todos de acuerdo todo el tiempo, pero cómo me pongo y quién soy en frente a ese conflicto, creo que es otro punto. Y me gustaría muchísimo en el tema de género, autoobsérvate, cáchate qué pensamientos del heteropatriarcado están haciendo que violenten tu día, porque eso es lo que hace que violentes a otras y otros. Si cachas y empiezas a ver esos micromachismos, esas partes del patriarcado que hoy están ocasionando muchos de los mensajes y los símbolos que hoy violentan nuestra realidad, vas a empezar tú a transformar tu propia realidad y la de otros. Y por último, me gustaría que no permitamos que los derechos humanos estén en cuarentena por más tiempo. No están en cuarentena los derechos humanos y tienen que guiar cada una de las acciones que hoy emprendamos, colaboremos o hagamos con otras y otros. Si no trabajamos bajo un enfoque de derechos, estaremos pasando y violentando a cualquier otro ser humano y su dignidad. Y hoy apostemos por la dignidad de todas y todos. Muchísimas gracias. Que tengan excelente día. Gracias. Muchas gracias a los tres, a las tres por habernos acompañado. Yo les agradezco, sí de parte de THP, sí de parte del movimiento por habernos compartido este tiempo, pero también a nivel personal, porque creo que vale mucho la pena esto, replantearnos, volver a escuchar como si fuera la primera vez y construir y hacernos responsables de lo que nos toca hacer como personas, como ciudadanas y ciudadanos activos y lo que nos toca hacer también como seres humanos, ¿no? En este contexto tan complicado. Yo les quiero agradecer también a quienes han estado siguiendo esta transmisión, a quienes han dejado sus comentarios, a Mario, a Shey, Verónica, Jorge, Erika, Pedro, Ivette, quienes han estado escuchándonos. Les recuerdo que esta grabación se quedará disponible en el perfil de Facebook de The Hunger Project, para que si quieren volverla a escuchar, si quieren compartirla, ahí va a estar. No me queda más que agradecerles nuevamente su tiempo e invitarles a seguir esta conversación, si no en este momento, a seguirla en los comentarios y a continuar construyendo lo que nos toca a todos, a cada una, en los espacios en los cuales nos movemos. De verdad, muchas gracias y que tengan buen día. Muchas gracias, Diana, Monse, Carlos. Gracias, gracias. Gracias Muy a bien. todos que nos acompañaron. Gracias.